Hay un tipo de dolor silencioso que aparece cuando estás haciendo todo bien, y aún así, nada se mueve. Has visualizado, afirmado, alineado tus pensamientos, observado todas las señales, tratado de sentirte bien, incluso cuando no lo hacías, y sin embargo, lo que deseas se siente más lejano que nunca. Es enloquecedor, ¿verdad? Esa barrera invisible entre tu deseo y tu realidad, esa tensión en el pecho, esa sensación en el estómago, como si siempre estuvieras a una respiración de distancia de que suceda, pero nunca sucede. Y entonces te esfuerzas más, enfocas tu atención con más fuerza, redoblas tus rituales, dices, quizás si simplemente creo un poco más, quizás si mantengo mi vibración alta un poco más, pero en el fondo sabes que algo está mal, porque el esfuerzo comienza a sentirse pesado y la esperanza comienza a sentirse como presión. Esta es la paradoja que nadie te dice. Cuanto más intentas manifestar, más a menudo lo alejas. No porque el deseo esté mal, no porque estés roto, sino porque la frecuencia del intento no es la misma que la frecuencia del tener. No manifiestas desde el esfuerzo, manifiestas desde la esencia, y el esfuerzo, cuando está teñido de ansiedad, miedo o control, se convierte en interferencia, enturbia la señal. Como estática en una radio, estás transmitiendo pero no es claro. Tu cuerpo lo sabe, la tensión en tus hombros, la forma en que contienes la respiración, la mandíbula apretada cuando revisas el teléfono una vez más, esperando ese mensaje. Eso no es coherencia, eso es supervivencia. Es tu sistema nervioso aferrándose al control, porque no se siente seguro para recibir. Y si tu cuerpo no se siente seguro, tu señal no será limpia, tu esencia no puede fluir. Porque la manifestación no responde a lo que piensas, responde a lo que encarnas. Y la encarnación es sutil, no es ruidosa, no es dramática, no suplica ni ruega, no canta para llamar la atención. La encarnación susurra, sabe, se convierte, y al convertirse, no persigue. Porque cuando eres eso no hay necesidad de aferrarse. Imagina una flor tratando de florecer más rápido, empujando sus pétalos hacia afuera. Se desgarraría. Pero cuando está nutrida, cuando siente el sol, el agua, la tierra, se abre, naturalmente, sin esfuerzo, no porque se forzó a existir, sino porque las condiciones apoyaron su florecimiento. Tú eres igual. Tus deseos no están destinados a ser arrancados a la fuerza hacia la existencia, están destinados a ser permitidos, recibidos, y sí, guiados, pero no desde la fuerza, desde la frecuencia, no desde el intento, desde la sintonización, pero la sintonización requiere quietud, escucha, soltar el ruido de la desesperación, soltar la presión de realizar la manifestación perfectamente, soltar la constante lista interna. ¿Sentí gratitud hoy? ¿Visualicé lo suficiente? ¿Estuvo suficientemente alta mi vibración? Esa lista te mantiene en el bucle del esfuerzo, del control, de la prueba. Y no necesitas probar tu valía al universo. No necesitas ganarte tus deseos a través del sufrimiento. Esto no es una prueba, es un recuerdo. Un suavizar hacia lo que siempre ha estado disponible para ti cuando dejas de aferrarte y comienzas a confiar. Porque el momento en que dejas de intentar forzar la frecuencia es el momento en que tu campo comienza a despejarse. Puedes sentirlo, ¿verdad? La diferencia entre fingir confiar y realmente sentir la exhalación de la rendición en tus huesos. El cambio de «ya está funcionando» a «ya lo soy». Ese cambio lo es todo. Ese cambio es el colapso del tiempo. Ese cambio es la liberación de la resistencia. Ese cambio es la apertura donde entra la magia. Y comienza, no cuando haces más, sino cuando dejas de necesitar gestionar el cómo. El momento en que dejas de preguntar «¿qué más debo hacer?» y comienzas a sentir «¿quién estoy siendo?». Es entonces cuando la frecuencia cambia. Es entonces cuando dejas de empujar. Y es entonces cuando empieza a llegar. Hay un momento, silencioso, a menudo desapercibido, donde el cuerpo habla más fuerte que la mente. Puede que estés repitiendo mantras diciendo «soy abundante, soy amado», pero debajo hay esta tensión sutil, este temblor en tu respiración, esta presión detrás de los ojos, este agarre invisible que vive debajo de las palabras. Esa es la verdadera frecuencia, no lo que dices,
sino lo que tu sistema nervioso dice en silencio, porque incluso la afirmación más hermosa se convierte en estática si el cuerpo vibra en miedo. Incluso el pensamiento más positivo no aterriza si tu sistema está preparándose para la decepción. Y ahí está el núcleo de todo, ¿no es así? Nos esforzamos tanto porque no nos sentimos seguros de no esforzarnos. Nos aferramos porque no confiamos en que la vida nos sostendrá si soltamos. Y en ese aferrarse, construimos un muro energético entre donde estamos y lo que estamos llamando, no conscientemente, no con mala intención, sino de forma protectora. Verás, esforzarse demasiado a menudo es una respuesta de trauma disfrazada de lenguaje espiritual. Es el subconsciente diciendo, si hago más, estaré a salvo, seré amado, seré elegido. Pero la manifestación no habla el idioma de la urgencia, habla el idioma de la coherencia. Y la coherencia no surge de la hipervigilancia, surge de la regulación del sistema nervioso, de estar enraizado, de la presencia, de una encarnación suave y rendida. Por eso la energía de lo necesito ahora nunca creará la línea de tiempo de ya es mío, porque son frecuencias fundamentalmente distintas. Piénsalo como sintonizar una canción en la radio. Si estás apenas fuera de la frecuencia, escuchas estática, interferencia, fragmentos, pero nunca la canción completa. Eso es lo que hace el esfuerzo excesivo, te pone levemente fuera de frecuencia. Y luego te preguntas por qué nada se siente claro, por qué las señales son confusas, por qué las sincronicidades comienzan y se detienen. No es porque el universo no esté escuchando, es porque tu señal está distorsionada por el esfuerzo. La verdadera manifestación no se trata de intensidad, se trata de intimidad, con tu propia energía, con tu propia esencia. Es una relación, no una transacción. No hago esto, así obtengo aquello, sino recuerdo quién soy, y la vida responde. Pero recordar da miedo cuando has pasado una vida sobreviviendo. Cuando tu sistema nervioso ha sido condicionado a creer que descansar significa peligro, que la facilidad significa pereza, que rendirse significa fracaso. No es de extrañar que nos esforcemos tanto, no es de extrañar que nos obsesionemos, no es de extrañar que repitamos el bucle del no ser suficiente. Nos han condicionado a creer que solo el esfuerzo nos hace valiosos, que solo la acción nos hace seguros. Pero la manifestación no es una recompensa por tu sacrificio, es un reflejo de tu coherencia. Y la coherencia no se construye en el sobreesfuerzo, se construye en la confianza silenciosa, en la calibración suave, en cambios sutiles en cómo respiras, cómo te mueves, cómo vuelves a tu centro una y otra vez. Y esto no significa que dejes de desear o que renuncies a tus sueños. Significa que dejas de intentar controlar su llegada. Dejas de tratar al campo cuántico como una máquina expendedora. Empiezas a relacionarte con él como con un espejo. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y eres más magnético cuando eres más tú, no el tú performativo, no la máscara de alta vibración, sino el tú real, crudo, regulado, que no teme sentir, que no teme esperar, que no teme no saber. Ese es el tú al que el cuántico responde. Esa es la frecuencia que dobla las líneas del tiempo. Porque cuando dejas de intentar forzar un futuro y comienzas a confiar en tu ahora, creas las condiciones para que el futuro se pliegue en el presente. Donde esperar se convierte en recibir, donde la presión se disuelve en paz. No es que lo que deseas esté lejos, es que la versión de ti que ya lo tiene no está en el esfuerzo, ella está en la encarnación, él está en la coherencia, están en resonancia, y ese es el secreto. No más intentos, más sintonización, no más alcanzar, más recuerdo, no más hacer, más ser. Es entonces cuando la frecuencia se aclara. Es entonces cuando el campo se alinea. Es entonces cuando todo comienza a llegar, suavemente, naturalmente, sin fuerza. Solía pensar que cuanto más deseaba algo, más tenía que esforzarme, como si el deseo por sí solo no fuera suficiente, como si tuviera que demostrar que estaba lista, ganarlo con mi energía, apretarlo hasta darle forma. Pero cada vez que me esforzaba más, se alejaba más. Era como perseguir una mariposa en un campo. Cuanto más corría, más revoloteaba justo fuera de mi alcance, hasta que un día me detuve, me senté, respiré,
renuncié a la persecución y aterrizó suavemente sobre mi hombro. Ese fue el momento en que entendí, la manifestación no es un juego de persecución, es una danza de presencia, de alineación, de atracción magnética suave, no de empuje mental duro. Pero es tan fácil olvidar eso cuando lo que está en juego se siente tan alto, cuando realmente necesitas el dinero, cuando anhelas el amor, cuando tu cuerpo clama por sanación, cuando ves a otros manifestar con facilidad y te preguntas qué estás haciendo mal. Es entonces cuando aparece el esfuerzo, el torbellino mental, la tensión emocional, el agarre subconsciente, y en esa energía bloqueamos sin saberlo exactamente aquello que estamos llamando, porque nuestra frecuencia no es confío en que viene, es tengo miedo de que no venga, y el miedo fragmenta la frecuencia, envía señales confusas al campo, confunde el espejo de la realidad. Verás, el cuántico responde a la claridad, a la coherencia, a la señal debajo de la historia, y la señal de esforzarse demasiado a menudo es carencia, sentimiento de no ser suficiente, desesperación, la sensación de estar separado de lo que deseas, y la separación crea distorsión, construye un muro energético entre el yo y el deseo. Por eso esforzarse más a menudo se siente como nadar contra la corriente, agotador, frustrante y en última instancia inútil, porque lo que buscas no está río abajo, está en la quietud, en dejar que la corriente te lleve hasta ello. Pero para confiar en la corriente, debes sentirte lo suficientemente seguro como para dejar de remar, y la seguridad no se encuentra en más información, no está en otro podcast, ni en otro libro, ni en otra lista de verificación, se encuentra en el cuerpo, en la respiración, en ese conocimiento interno silencioso que dice, aunque aún no haya llegado, sigo siendo completo, sigo estando a salvo, sigo siendo suficiente. Esa frecuencia, esa es la que colapsa líneas del tiempo, esa es la que magnetiza resultados, esa es la que cambia el campo al instante, no porque lo forzaste, sino porque finalmente dejaste de resistirlo, porque rendirse no es renunciar, es entregarse, es depositar tu confianza en la inteligencia profunda de la vida que siempre conspira a tu favor, incluso cuando no se mueve según tu cronograma. Pero no se nos enseña este tipo de confianza, se nos enseña el control, la estrategia, el esfuerzo, se nos enseña a gestionar resultados en lugar de encarnar la alineación, y por eso vivimos en tensión, en esfuerzo, en vigilancia crónica, preguntándonos por qué nuestras manifestaciones se sienten retrasadas, distorsionadas o negadas, cuando en realidad el campo solo está esperando a que dejemos caer la máscara, a que soltemos el esfuerzo, a que volvamos a la frecuencia de estar listos, a la sensación de ya soy ahora quien pensaba que necesitaba convertirme. Esa sensación es poderosa, derrite la resistencia, llama al apoyo, te alinea con el camino que ya existe, solo que no podías verlo desde la frecuencia del esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de intentar con tanta fuerza? Comienzas a sentir, a percibir, a recibir. Notas señales que antes estabas demasiado ocupado para ver. Escuchas susurros que antes se ahogaban en la duda. Te suavizas dentro de las sincronicidades en lugar de intentar orquestarlas. Empiezas a vivir desde la coherencia en lugar del control. Y tu vida, tu campo, tu realidad cambian, no de la noche a la mañana, pero sí al instante. Porque en el momento en que cambia tu frecuencia, en el momento en que te conviertes en la versión de ti que ya no necesita aferrarse, todo responde, todo se alinea, todo comienza a fluir, no con fuerza, sino con frecuencia. A veces, lo más magnético que puedes hacer es nada, no por apatía, no por derrota, sino por una confianza profunda y encarnada, el tipo de confianza que vibra en tus huesos, el tipo de confianza que no se inmuta en el silencio, el tipo de confianza que dice, no necesito perseguir, porque lo que es mío sabe cómo encontrarme. Y ese tipo de confianza solo puede crecer en el espacio donde el esfuerzo se suaviza, donde dejas de intentar controlar el misterio, donde dejas de aferrarte al resultado como a una cuerda salvavidas y empiezas a convertirte en la versión de ti que ya lo sostiene, sin necesidad de verlo todavía. Pero esto no es fácil, porque la mente quiere certeza, el ego quiere pruebas,
quiere evidencia para validar el cambio interno. Dice, si me siento en paz, entonces muéstrame resultados. Pero el campo cuántico no funciona así. No es una máquina expendedora donde metes paz y la manifestación aparece. Es un espejo. Refleja no solo lo que haces, sino quién estás siendo mientras lo haces. Así que cuando la paz se convierte en una estrategia para obtener algo, sale el tiro por la culata. Porque la frecuencia que hay debajo sigue siendo esfuerzo, sigue siendo manipulación, sigue siendo condicional. Y la paz condicional no es coherencia, es actuación. La verdadera coherencia no negocia, simplemente es el saber silencioso de un corazón que ya no está en alerta, un cuerpo que ya no está contraído, un ser que ya no está actuando como si necesitara demostrar su valor. Ese tipo de encarnación es lo que mueve montañas, no porque exija, sino porque irradia, no se apresura para atraer, simplemente se convierte, y al convertirse, dobla el campo. Ya lo has sentido antes, en esos momentos en los que dejaste de obsesionarte y de repente llegó el mensaje, apareció la oportunidad, se abrió la puerta, no porque lo forzaste, sino porque finalmente dejaste de interferir. Ese es el efecto observador en acción. Tu frecuencia, tu firma emocional, tu estado de ser, no son pasivos, son participativos. El campo cuántico responde a quién estás siendo en cada momento, no solo en la meditación, no solo en el diario, sino en lo mundano, en la espera, en la respiración entre impulsos. Ahí es donde vive la alineación, no en el ritual llamativo, sino en la forma en que respondes un mensaje de texto, la forma en que entras a una habitación, la forma en que te sostienes cuando nada es seguro, porque la coherencia no se trata de perfección, se trata de consistencia, se trata de cuán a menudo vuelves a tu esencia cuando los viejos patrones intentan arrastrarte de nuevo al esfuerzo, y lo harán. La urgencia surgirá, la duda susurrará, el miedo se encenderá. Sentirás el viejo impulso de revisar, de arreglar, de forzar. Y está bien, eso no es fracaso, es retroalimentación, un recordatorio de volver, de exhalar, de suavizarte, de recalibrarte. No estás siendo puesto a prueba, estás siendo afinado. Cada momento en el que eliges la presencia sobre el pánico, la confianza sobre la tensión, la alineación sobre la ansiedad, fortaleces la señal, te vuelves más claro, más coherente, más resonante. Y la resonancia es irresistible, no para las personas, no para los resultados, sino para la realidad misma, porque la realidad no te sucede, emerge desde ti, desde las frecuencias que emites, desde la seguridad emocional que cultivas, desde la identidad que encarnas, momento a momento a momento, y cuando esa identidad está enraizada en suficiencia, en apertura con fundamento, en expectativa rendida, no solo las cosas comienzan a cambiar, sino que comienzas a reconocer cuánto ya estaba ocurriendo para ti todo el tiempo, cuántas manifestaciones estaban esperando que dejaras de esforzarte tanto y simplemente te abrieras, simplemente recibieras, simplemente fueras el espacio donde por fin puedan aterrizar. Y tal vez ese sea el verdadero trabajo, no el esfuerzo por manifestar, sino el coraje de dejar de esforzarte, sentarte en el entremedio con el corazón abierto, sentir el anhelo del deseo sin juzgarlo, sostener la visión sin aferrarse al resultado, convertirte en la frecuencia del cumplimiento, antes de que la forma llegue. Eso no es pasividad, eso es poder, eso es creación en su nivel más alto, no manipulación, sino magnetismo, no presión, sino presencia. Ese es el cambio, esa es la invitación, esa es la frecuencia que lo cambia todo. Puedes sentirlo, ¿verdad? El momento en que la tensión se disuelve, el momento en que dejas de intentar hacerlo bien y comienzas a recordar quién ya eres, esa exhalación sagrada, ese cambio pequeño pero poderoso del esfuerzo a la esencia, de la actuación a la presencia, de la persecución al convertirse, es sutil, pero innegable, y en ese momento todo cambia, no porque el mundo de repente se reorganice, sino porque tu señal se vuelve limpia, clara, coherente, y esa coherencia, esa es la moneda de la creación, ese es el verdadero campo magnético. Nos enseñan que para cambiar nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestras acciones,
pero en términos cuánticos, no es la acción en sí, es la vibración detrás de ella. Podrías dar 100 pasos desde el miedo y no avanzar ni un centímetro, o dar un solo paso desde la alineación y ver cómo las líneas del tiempo colapsan a tu alrededor. Así de poderosa es la frecuencia, así de inteligente es el campo. Lee tu ser, no tu lista de tareas. Responde no a la cantidad de tu esfuerzo, sino a la calidad de tu encarnación. ¿Estás siendo la versión de ti que vive en carencia o la que respira abundancia como si fuera oxígeno? No solo en el pensamiento, en la postura, en el ritmo, en la presencia, porque la coherencia no se apresura. No entra en pánico, no pregunta, ¿por qué está tardando tanto? Descansa en un saber que trasciende el tiempo. Entiende que lo que está alineado no puede perderse, que lo que está destinado no está ausente, que lo que es real surgirá cuando estés lo suficientemente alineado para encontrarlo. Así que el trabajo no está en hacerlo suceder, está en hacerte disponible para recibirlo. Y la disponibilidad requiere seguridad, seguridad en el sistema nervioso, permiso emocional, el entorno interno que dice, está bien soltar ahora, no tienes que mantener todo bajo control, ya no necesitas probar tu valor, y en esa seguridad algo se desbloquea, la mente afloja su agarre, el corazón se ablanda, el cuerpo se vuelve receptivo, y la señal que envías al campo cuántico se vuelve inconfundible. Estoy listo, porque ya lo soy. Eso es encarnación. No es un truco, no es un atajo, es un regreso a casa, a la parte de ti que siempre ha estado completa, que siempre ha sido digna, que siempre ha estado diseñada para recibir, no por la fuerza, sino por frecuencia. Y cuando esa parte de ti se vuelve dominante, cuando se convierte en tu estado base, tu estado por defecto, la manifestación se convierte en un efecto secundario, no en una lucha. Pero la encarnación es una práctica, un recuerdo, un retorno, una y otra vez. No perfección, no evasión espiritual, sino verdad, sentida en el cuerpo, vivida en el momento. Así que pregúntate, ¿dónde estoy intentando? ¿Dónde me estoy aferrando? ¿Dónde estoy empujando contra el flujo? Y luego, ¿dónde puedo suavizar? ¿Dónde puedo respirar? ¿Dónde puedo confiar más profundamente? Estas preguntas no son para que la mente las responda, son para que el cuerpo las sienta, porque el cuerpo es el puente entre el pensamiento y la realidad, entre el deseo y la manifestación, entre el ahora y el próximo paso. Y ese puente no se forma a través de la fuerza, se forma a través de la frecuencia, a través de elegir una y otra vez ser la señal que deseas ver reflejada. Eso no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo ya no lidera, ya no dirige la función, se convierte en un visitante, no en un residente. Y ese cambio, de estar guiado por el miedo a estar guiado por la frecuencia, es lo que cambia el juego. Eso es lo que pone fin al ciclo del esfuerzo. Eso es lo que abre las puertas a recibir. Es cuando el campo responde. Es cuando la realidad se dobla, no porque lo ganaste, sino porque finalmente dejaste de bloquearlo. Dejaste de intentar con tanta fuerza y comenzaste a confiar con tanta profundidad. Ese es el momento en que todo comienza a moverse, silenciosamente, poderosamente, invisiblemente, hasta que de repente es innegable y todo el esfuerzo que pensaste que necesitabas se disuelve, porque te das cuenta, nunca se trató de hacer más, siempre se trató de ser más tú. Hay un ritmo en recibir y no suena como esfuerzo. Suena como espacio, como silencio, como el aliento que no sabías que estabas conteniendo finalmente liberándose en la habitación. Ese aliento es la señal, esa exhalación, ese ablandamiento, ese ya no estoy forzando esto. Le dice al campo que estás listo, porque el campo no escucha tus palabras, escucha tu regulación, tu quietud, tu confianza, y la confianza, vibracionalmente, es la máxima claridad. Dice, ya sé que es mío. No tengo que luchar por ello. Y esa frecuencia es cuando el futuro se pliega en el ahora. Pero lo que más bloquea ese ritmo no es tu duda, es tu presión. Ese zumbido constante de urgencia que dice, ¿por qué no ha pasado todavía? Ese reloj interno en cuenta regresiva, esa ansiedad de rendimiento con el universo, esa necesidad de ver pruebas antes de permitir la paz.
Pero la paz no es lo que viene después de tu manifestación, es la puerta de entrada a ella. No solo paz emocional, sino paz vibracional, un campo coherente, un cuerpo regulado, una mirada suave. Eso es lo que atrae la vida hacia ti, porque la vida responde a la resonancia, no a la lógica, a la esencia, no al esfuerzo. Y cuando estás intentando demasiado, no es solo que tu energía esté tensa, es que tu señal no está clara. Estás oscilando entre la confianza y el miedo, entre permitir y controlar, entre ser y actuar. Esa oscilación envía un mensaje confuso al campo. Tráelo a mí, pero no creo realmente que sea seguro. Entonces el campo refleja eso: retraso, confusión, falsos comienzos. Y entras en una espiral de más hacer. Dices, debe ser que no estoy haciendo lo suficiente, pero la verdad es que estás haciendo demasiado. Estás sobreescribiendo tu propio poder con ruido, con demostraciones, con un esfuerzo que no está alineado, y no es tu culpa. Te enseñaron a ganártelo todo. Te enseñaron que descansar es debilidad, que la facilidad es sospechosa, que si algo no cuesta sangre y sudor, no vale. Pero la creación cuántica no funciona así. No es un sistema de méritos, es un sistema de espejos, y los espejos no responden a cuán fuerte te esfuerzas. Reflejan quién eres cuando dejas de esforzarte, cuando te relajas en tu verdad, en tu suficiencia, en tu campo magnético innato que nunca estuvo roto, solo enterrado bajo capas de presión. Entonces la pregunta se convierte en: ¿y si dejo de intentar? ¿Y si abandono la persecución? ¿Y si suelto los rituales hechos desde el miedo, las afirmaciones dichas desde la carencia, las meditaciones realizadas como tareas en vez de momentos sagrados de sintonía interna? ¿Y si no necesito convertirme en nada más, sino simplemente permitirme ser quien ya soy, por completo, profundamente, ahora? Esa frecuencia, esa es encarnación, y la encarnación es la única señal verdadera. No suplica, no se apresura, no grita, irradia, y esa radiación mueve montañas, colapsa el tiempo y alinea realidades, no por lo que hiciste, sino por lo que te convertiste. Y esa transformación no requiere más esfuerzo, requiere más verdad, más respiración, más enraizamiento en tu ser. Requiere seguridad emocional, del tipo que te permite dejar de microgestionar el misterio, dejar de mirar por la ventana cada 5 minutos para ver si tu manifestación ya llegó. Comenzar a vivir como si ya lo hubiese hecho, porque eso no es ilusión, eso es coherencia, eso es alineación vibracional, esa es la paradoja del verdadero poder. Cuando dejas de necesitar que aparezca para creer, aparece. Cuando dejas de esforzarte tanto para que suceda, comienza a suceder por todas partes, sin esfuerzo, sin fuerza, solo resonancia pura, limpia, y eso es más que suficiente. Esa es la invitación a todo. Tal vez lo más valiente que harás jamás sea dejar de intentar con tanta fuerza, dejar de forzar tu camino hacia la alineación, dejar de perseguir milagros y, en cambio, convertirte en el espacio donde los milagros se despliegan naturalmente. Porque hay un momento sagrado y silencioso, cuando abandonas la actuación, cuando cae la armadura, cuando dejas de probar, de pretender, de empujar, y en esa quietud encuentras a la versión de ti que ha estado esperando bajo la superficie todo el tiempo, aquella que no necesita manifestar para sentirse digna, aquella que no está persiguiendo una vida, sino creándola desde adentro. Ese ser, tu frecuencia más verdadera, no es dramático, no suplica ni se esfuerza ni negocia con el universo, simplemente irradia, camina por el mundo como un faro, no porque esté buscando barcos, sino porque sabe lo que es. Ese tipo de saber interno no puede fingirse, no puede forzarse. Llega cuando dejas de intentar manipular tu realidad y en su lugar te sintonizas con la vibración de quien eliges ser, sin importar qué. Y cuando sostienes esa frecuencia, no para obtener algo, sino porque es quien eres, colapsas líneas del tiempo, ignoras la lógica, te alineas con una vida que refleja esa versión de ti sin demora. Pero ese cambio a menudo llega después del colapso, después del agotamiento del intento, después de la frustración de ver cómo tus rituales se convierten en rutina, tus prácticas en presión. Ese es el borde sagrado, el lugar donde la vieja forma deja de funcionar, no porque fallaste,
sino porque estás listo para algo más profundo, más honesto, más encarnado. Y es entonces cuando comienzas a escuchar diferente, no al ruido de la mente, sino al ritmo de tu ser. Comienzas a sentir cuando tu esfuerzo se convierte en interferencia. Comienzas a percibir la diferencia entre acción inspirada y acción ansiosa, entre permitir y forzar, entre flujo y miedo. Y comienzas a notar cuánto más responde la vida cuando dejas de perseguir señales y empiezas a convertirte en una. Cuando dejas de pedir pruebas y empiezas a ser la evidencia. Cuando dejas de emitir desde la frecuencia de necesito y comienzas a vivir desde la esencia de ya soy. Es entonces cuando la gente te llama afortunado. Es entonces cuando las sincronicidades se aceleran. Es entonces cuando aquello que estabas intentando invocar comienza a encontrarte, de formas que no podrías haber planeado, a través de puertas que no tocaste, por caminos que no anticipaste. No porque te esforzaste más, sino porque finalmente soltaste. Y soltar no significa rendirse, significa entregarse a la sabiduría que ya pulsa en tu campo, a la inteligencia que sabe cómo traerte exactamente lo que te sirve, sin caos, sin tensión. Significa confiar en que no necesitas manipular el cuántico para que te apoye. Solo necesitas dejar de resistir la forma en que quiere apoyarte. Porque lo único que alguna vez estuvo en el camino era tu creencia de que debías ganarte lo que ya era tuyo, que debías sufrir para recibir, que debías luchar para triunfar, y en la liberación de esa vieja programación haces espacio, espacio para lo real, para lo natural, para el despliegue armonioso de lo que te ha estado rodeando todo el tiempo. Comienzas a reconocer que tu trabajo nunca fue hacerlo suceder, tu trabajo era hacerlo seguro para que pudiera llegar. Y esa seguridad no viene del control, viene de la coherencia, de la encarnación, de la respiración profunda que dice, aunque nada cambie aún, no me falta nada, no estoy atrasado, ya estoy en la frecuencia del cumplimiento. Es entonces cuando el campo cambia, es entonces cuando tu señal se aclara, es entonces cuando todo comienza a alinearse, silenciosamente, con elegancia, sin el esfuerzo que una vez creíste necesario.